Durante 4 años estuvimos juntos y, hace 8 meses, me casé. Yo soy Rebeca, 32. A mi boda asistieron todos, menos mi hermana Marina, 30, y mis padres, Carmen y José. Su decisión fue impactante, sí, pero no del todo sorprendente. Con Marina nunca encajamos y, siendo honesta, debería haber previsto que pasaría algo así. Para entenderlo hay que mirar atrás. Mis padres siempre favorecieron a Marina. No es que quiera culparlos del todo, Marina fue excelente en casi todo desde niña. Entraba a un sitio y el aire le pertenecía. Ganaba ortografías, ferias de ciencias y concursos de talento. En secundaria fue presidenta de clase, mejor promedio y reina del baile. Alta, delgada, fotogénica, probó el modelaje en la universidad mientras hacía un grado en administración. En segundo año consiguió su primer trabajo como modelo. Mis padres organizaron una fiesta ostentosa para celebrarlo y colgaron su primer retrato profesional enmarcado encima de la chimenea. Hoy sigue ahí, como un pequeño altar. Ese mismo año yo me gradué en ingeniería informática. Su reacción fue un bien hecho murmurando, y enseguida retomaron los preparativos de la siguiente sesión de fotos de Marina. Al terminar la carrera, Marina entró a una empresa importante, subió como espuma y con 30 años, ya tenía despacho en la esquina y coche de empresa. Yo, por mi parte, trabajo como desarrolladora de software de nivel medio en una compañía respetable. Me gusta mi trabajo y es una buena profesión, pero no del tipo con el que los padres se pavonean en las comidas familiares. Además, soy más baja y con más curvas que mi hermana. Mi madre nunca tuvo filtro, comentarios hirientes sobre mi cuerpo, clases de ejercicio que no pedí, dietas que no quería. Marina nunca lucha con su peso, si te esforzaras un poco, te verías como tu hermana. Aprendí a ignorar esos dardos, pero dejaron cicatriz. Con los años, asumí esa diferencia de trato. Mis logros nunca les iluminaban la cara como lo hacían los de Marina. Lo intenté todo para ganar su aprobación, cursos que ellos sugerían, clubes que me recomendaban, hasta probé con el modelaje una temporada, fracaso que mi hermana no me deja olvidar. Nada bastaba. Yo era la segunda hija, ellos, devotos de la primera. En mis 20 dejé de correr detrás de una palmadita en la espalda. Me enfoqué en construir mi vida, crecer en mis términos y rodearme de gente que me valorara por quien soy. Con mis padres mantuve una cordialidad superficial. En Navidad y en las reuniones familiares asentaba y sonreía mientras ellos se derretían hablando del nuevo proyecto, el nuevo novio o el nuevo viaje de Marina. Estaban tan ocupados adorándola que ni notaban mi distancia emocional. Entonces, en un congreso de informática, un amigo en común me presentó a Álvaro. Él me vio, de verdad, donde mi familia nunca miró, le hacía gracia mi humor seco, admiraba mi forma de programar y, sí, le encantaba mi tipo de cuerpo. Nunca comparaciones, nunca deberías cambiar. 4 años después, una noche en casa, con comida para llevar y nuestra serie favorita de fondo, me pidió matrimonio. Fue perfecto. Cuando anuncié el compromiso, debí leer la señal, silencio. Ni un enhorabuena. Mi madre, tras unos segundos tensos, preguntó si estaba segura de precipitarme y sugirió mejorar mi forma física antes de la boda. Mi padre no dijo casi nada. En la fiesta de compromiso, Álvaro notó lo raro que estaban, se pasaron la mayor parte del tiempo encorvados sobre el teléfono de mi madre, llamando a Marina, que sollozaba. Álvaro alcanzó a oír, esto no estaba en los planes. Nunca pensamos que Rebeca se casaría antes. Durante los preparativos, todo fueron pequeños frenos. Mi madre, que ni siquiera tenía a Marina comprometida, ya llevaba tableros de Pinterest con ideas para su futura boda, pero no mostró interés en ayudarme con el vestido o el lugar. Al elegir mi vestido, una alain sencilla y exquisita que me hizo sentir preciosa, solo comentó, es práctico y favorece tu figura, como si estuviera evaluando una prenda de supermercado. Quien me sostuvo en todo fue mi suegra, que me trató como a la hija que nunca tuvo. Álvaro y yo revisamos con lupa la lista de invitados. Enviamos invitaciones digitales y en papel y tengo constancia de que mis padres las recibieron. Los envíos electrónicos tenían confirmación de lectura. Al ver que no hacían RSVP, los llamé, les escribí, les mandé correos. Silencio, evasivas, estamos muy ocupados, tenemos que revisar la agenda. Yo no podía desgastarme más, había 1000 detalles que cerrar.
Mis suegros se ofrecieron para todo, mapas de mesas, flores, logística. Incluso en la despedida de soltera que organizó mi cuñada, nadie mencionó lo obvio, la ausencia de mi familia. Llegó el día. Una ceremonia por la mañana en un jardín, un cóctel relajado por la tarde. Todo el mundo decía que irradiábamos paz, que estábamos enamorados. Y era verdad. Pero hubo momentos en que su ausencia dolió físicamente, las 2 sillas vacías en primera fila, el baile de padre e hija que no pude tener. Tras la luna de miel, busqué respuestas. Cuando por fin me tomaron la llamada, mi madre inició una diatriba, que nunca recibieron una invitación formal, que yo fui descuidada, que ella siempre había soñado con organizar las bodas de sus hijas y no entendía por qué las había dejado fuera. Estaba atónita, teníamos comprobantes de envío y entrega. Durante la llamada abrí los registros, invitaciones digitales leídas, físicas, entregadas. No caí en su intento de gaslighting. Solo dije, lamento el malentendido, y colgué. Más tarde, Álvaro me recordó señales que había callado para no cargarme de ansiedad, su sorpresa, no alegría. Cuando contamos el compromiso, su cadena de excusas para no ayudar con los preparativos. Visto en conjunto, el patrón era cristalino, para ellos, que la hija, menos exitosa, se casara antes que la hija perfecta era inaceptable. Lo más triste fue comprender que incluso mi boda, que debía celebrar el amor y los nuevos comienzos, se convirtió para ellos en otro frente de su guerra por preservar la imagen familiar ideal con Marina en el centro. Hace poco, por lo que me cuentan en el chat familiar donde casi no participo, Marina por fin se comprometió tras un año de noviazgo. Mis padres están eufóricos, sedes exclusivas, vestidos de lujo, pruebas privadas en boutiques a las que a mí jamás me habrían llevado. Y, ironías del destino, ahora mucha familia está rechazando asistir a su compromiso y a la boda. Al parecer, lo que hicieron en la mía corrió de boca en boca. Cuando me preguntan por qué mis padres no fueron a mi boda, digo lo que creo que es verdad. No soportaron que me casara antes que su hija favorita. Sin adornos, sin pedir lástima. Hace unos días mis padres me llamaron para acusarme de arruinar la boda de Marina, que mis mentiras por envidia están espantando a los invitados. Pero yo no invento nada, cuento lo que pasó. Si la verdad los deja mal parados, quizá deberían mirar su conducta antes de buscar culpables. Y así estoy, cada día me cuesta más sostener la fachada de relación con ellos. Su ausencia en mi boda ya no es lo más difícil. Lo duro es aceptar que nunca fueron los padres cálidos que yo necesitaba. Hoy elijo construir una vida con alguien que me valora tal como soy. Si algo cambia, se los contaré. Pero, por primera vez, siento que el peso que cargué toda mi vida empieza a caer de mis hombros. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y tomé una decisión, hablar cara a cara con mis padres. Sus mensajes, acusándome de manchar la historia familiar y de querer arruinar la boda de Marina, me habían dejado claro que era hora de poner las cartas sobre la mesa. La llamada comenzó con lo de siempre, acusaciones. Mi madre, Carmen, repitió que yo estaba celosa de Marina, que todo lo planeé con alevosía para empañar su momento. En otro tiempo me habría defendido, pero esta vez hice algo que nunca antes había hecho, les di la razón, aunque no como esperaban. Tienen razón, les dije con calma. Si estoy celosa. Pero no de su carrera, ni de su belleza, ni de sus logros. Estoy celosa del amor incondicional y el apoyo que siempre le dieron a Marina y que a mí jamás me ofrecieron. Hubo silencio. Un silencio denso, incómodo. Entonces mi madre reaccionó con lo de siempre, negación. Estás exagerando, Rebeca. Siempre tratamos a las dos por igual. Algo en mí se rompió. Años de recuerdos reprimidos se desbordaron, cada cumpleaños eclipsado por un triunfo de Marina. El día que mi madre canceló mi cena de graduación porque Marina tenía una llamada de casting. El vestido de promoción de Marina, que costó más que todos mis libros de universidad juntos. Les solté cada recuerdo como si fueran piedras que llevaba atadas al pecho. Mi padre, José, intentaba interrumpirme. Estás dramatizando, decía. Pero yo seguí. Les hablé de cómo pasaron años planeando la boda imaginaria de Marina mientras ignoraban la mía. De lo doloroso que fue ver las sillas vacías en mi ceremonia, de cómo mi suegra tuvo que ocupar su lugar en cada preparación. Su reacción fue reveladora, en vez de escuchar, me atacaron. ¿Y por qué nunca dijiste nada antes?
Preguntó mi madre con reproche, como si no llevara años intentando hablar con ellos. Estás siendo injusta al ventilar estas cosas con la familia, añadió mi padre. Y entonces llegó la frase que lo resumió todo. Mi madre, con voz fría, dijo. Jamás pensamos que llegarías al extremo de arruinar la boda de Marina por despecho, pero siempre supimos que te sentías insegura a su lado. No hablaban de mí ni de mis sentimientos, hablaban solo de Marina. Hasta en esa conversación, su preocupación era protegerla a ella, no asumir el dolor que me causaron. Por primera vez, no traté de arreglarlo ni de suavizar mis palabras. Les respondí directo. Tienen razón en algo. Ustedes me criaron. Me criaron para sentir que jamás sería suficiente, que Marina siempre estaría por encima. Me criaron para creer que mantener la imagen perfecta era más importante que mis emociones. Pero también me enseñaron algo que no pretendían, que merezco algo mejor que esto. Hubo una pausa larga. Entonces mi padre habló, con un tono frío y calculado. Quizá ya es hora de que dejemos de fingir que somos malos padres. Tú ya decidiste que lo somos. Disfrutas viéndonos sufrir. Pensamos que, como familia, ibas a ayudarnos a resolver esto, pero está claro que tomaste tu propio camino. Y mi madre remató. Lo que pasa, Rebeca, es que no soportas no ser el centro de atención. Siempre intentamos tratarlas a las dos de forma justa. Si decidiste ser la víctima, no es culpa nuestra. No discutí más. ¿Para qué? Con esas palabras, ellos mismos confirmaban todo lo que llevaba años sintiendo. Solo dije. Adiós. Colgué. Y lo sorprendente es que no sentí esa tristeza desesperada de antes. Sí, lloré, pero fueron lágrimas distintas, no de desgarro, sino de liberación. Por fin había dicho todo lo que callé durante años, sin pedir perdón por sentirlo. Esa tarde, en el porche de nuestra casa, miraba el atardecer cuando Álvaro se sentó a mi lado y me tomó la mano. Ellos nunca van a cambiar, ¿verdad? Pregunté. No. Pero tú sí lo has hecho. Y eso es lo que importa, me respondió. Tenía razón. La niña que buscaba desesperadamente aprobación ya no estaba. La mujer que salió de esa última llamada ya no necesitaba validación. Sí, aceptar que mis padres nunca serán lo que necesito es doloroso, pero ya no tanto como aferrarme a la ilusión de que algún día cambiarían. Por primera vez en la vida, dejé de preocuparme por la boda de Marina o por el drama familiar. Lo dije todo. Ahora ellos cargan con las consecuencias. Y yo siento como si un peso enorme al fin se hubiera desprendido de mis hombros. 3 días después de aquella confrontación con mis padres, ocurrió lo inevitable, Marina decidió intervenir. Su estrategia fue tan calculada como torpe. A primera hora de la mañana recibí un mensaje suyo, escrito con ese tono altivo que perfeccionó con los años. Lo que dijiste a papá y mamá fue totalmente inapropiado. Ellos siempre nos han dado todo. No puedes culparlos de ser malos padres solo porque te sientes insegura con tus decisiones. El texto seguía con la mezcla habitual de superioridad moral y golpes encubiertos. Entiendo que tu boda no haya sido lo que soñabas, pero no deberías tratar de arruinar la mía. No todo tiene que ser una competencia, Rebeca. Algunas personas sí hemos trabajado duro para merecer una celebración acorde. No respondí. Ya había aprendido que contestarle solo le da munición. En lugar de eso, bloqueé su número. Pero Marina nunca soportó el silencio. Horas después, mi esposo Álvaro me llamó, riéndose a carcajadas. Apenas podía hablar. Rebe, tu hermana, me escribió a mí. Marina había conseguido su número a través de un conocido y le envió una cadena de mensajes larguísimos. Al principio intentaba sonar profesional. Como hermana de Rebeca y alguien que se preocupa por la familia, siento la necesidad de hablar contigo directamente. Pero pronto reveló sus verdaderas intenciones. Le dijo a Álvaro que tenía la obligación de ayudarme a comportarme de forma adecuada porque, como mi nuevo esposo, debía guiarme. Incluso se atrevió a escribirle. Las dinámicas familiares son complejas. Una persona con la sensibilidad de Rebeca quizás no entiende el panorama completo. Tú, en cambio, podrías ayudarla a entrar en razón antes de que destruya relaciones importantes.
Lo peor fue cuando intentó manipularlo con sus supuestas ventajas sociales. Seguramente comprendes que mantener buenas relaciones con miembros exitosos de la familia, como yo, podría beneficiarte en tu futuro. El comportamiento de Rebeca solo daña sus propias oportunidades, y las tuyas también. Álvaro me mostró los mensajes esa noche. En lugar de sentirme herida, me eché a reír con él. Marina se había desenmascarado por completo. Creía que podía controlarme usando a mi esposo como peón, como ya había intentado en el pasado con mis amigos de instituto. Era la misma táctica de siempre: si no puede dominarte directamente, intenta aislarte manipulando a quienes te rodean. Pero esta vez fracasó estrepitosamente. Álvaro, que jamás se ha dejado impresionar por títulos ni contactos, le respondió con una cortesía demoledora. Gracias por tu preocupación por el bienestar de Rebeca. Como su marido, mi única prioridad es apoyarla y hacerla feliz, no gestionar su comportamiento. Si tienes algo más que decir, te recomiendo que hables directamente con ella. Que tengas un buen día. Marina mandó un último mensaje, rabiosa. Ya veo que también te ha envenenado contra la familia. No digas que no intenté ayudar cuando todo esto estalle en vuestra cara. Ese fue su final. En vez de crear división, su jugada nos unió más. Álvaro y yo pasamos la noche riéndonos de sus intentos de manipulación y planeando una escapada de fin de semana. Fue liberador comprobar que sus métodos, que antes me hundían, ahora no tienen ningún poder sobre mí. Y entendí algo esencial: Marina sigue siendo esa adolescente insegura que necesita derribar a otros para sentirse superior. Por mucho que haya logrado, sigue prisionera de esa necesidad. Que intentara manipular a mi esposo lo demuestra todo. La diferencia es que ya no juego en su tablero. Hoy, en lugar de hundirme en dudas como hace 10 años, o de sentirme herida como hace 5, me río de su patetismo. Ahora sé que la verdadera familia no se mide por apariencias ni jerarquías. La verdadera familia es la que se sienta contigo al atardecer, te toma la mano y te dice: ellos no van a cambiar, pero tú sí, y eso es lo que importa. Y por primera vez, siento que yo también cambié. 2 semanas después del fallido intento de Marina de manipular a Álvaro, la situación dio un giro inesperado. Mis padres, Carmen y José, estaban desesperados por salvar su reputación. Descubrí, gracias a parientes, que habían iniciado una auténtica campaña telefónica, llamaban a cada familiar por separado para contarles su versión. Según ellos, yo era una envidiosa que había dejado fuera a mis propios padres de mi boda a propósito, solo para victimizarme. Ahora repetían que la boda de Marina sería mucho más sofisticada y hermosa que la mía, y que yo no podía soportarlo. Incluso afirmaban que les mandé las invitaciones a direcciones antiguas, aunque siguen viviendo en la misma casa desde hace 30 años y tienen el mismo correo electrónico desde que se inventó Internet. Lo irónico es que esa estrategia estaba resultando desastrosa. Nadie les creía. Varios familiares empezaron a compartir sus propias experiencias de favoritismo hacia Marina. Una tía contó cómo, en otra boda de la familia, mi madre había intentado acaparar la atención con Marina, como si fuera la protagonista aunque ni pintaba en el evento. La grieta en la fachada se hizo visible en una reunión familiar. Todo comenzó de forma inocente: alguien pidió ver fotos de mi boda. Mi madre, en lugar de sonreír y fingir, explotó en una rabieta, dijo que yo había cambiado desde que me casé, que mi objetivo era destruir a la familia. Su berrinche dejó a muchos parientes boquiabiertos. Algunos que no sabían los detalles quedaron impactados y empezaron a cuestionar la imagen de padres ejemplares que Carmen y José habían mantenido durante años. Esa escena fue un punto de quiebre. La reputación que tanto habían protegido comenzó a desmoronarse frente a todos. Lo más significativo fue ver cómo ciertos familiares, antes neutrales, empezaron a tomar partido. Incluso mi tío Ramón, el hermano de mi padre, que siempre había guardado silencio por armonía, se me acercó y me pidió disculpas por no hablar antes. Me dijo que, después de ver cómo me trataron, él y su familia no irían a ningún evento relacionado con la boda de Marina. Los efectos fueron inmediatos: el lujoso salón que mis padres habían presumido como reservado, gracias a contactos familiares, ya no estaba tan asegurado. Una boutique de vestidos de alta costura, propiedad de una amiga de la familia, alegó problemas de agenda para no comprometerse con Marina. Poco a poco, lo que debía ser la boda perfecta se iba quedando sin apoyos.
Yo no tuve que mover un dedo. El simple hecho de que mis padres intentaran manipular la narrativa fue lo que los dejó expuestos. Cada intento de justificarse revelaba más de lo que querían ocultar. Y la familia, al fin, estaba viendo quiénes eran realmente. Álvaro lo resumió perfectamente una noche mientras cenábamos. Pasaron años construyendo una fachada de familia ideal, pero la cimentaron en manipulación emocional y favoritismo. Eso tarde o temprano tenía que colapsar. Y estaba colapsando. Lo más curioso es que, por primera vez en mi vida, me sentía en paz. Ya no tenía que preocuparme por complacerlos ni por luchar por un lugar que nunca me iban a dar. No estaba pendiente de la imagen familiar. No me desgastaba intentando mantener la paz a costa de mi dignidad. La verdad se estaba encargando sola de hacer justicia. Y esa era la mejor venganza posible. A medida que se acercaba la fecha de la boda de Marina, mis padres se aferraban con desesperación a su imagen de familia perfecta. Hicieron llamadas, enviaron correos, hasta intentaron convencer a conocidos lejanos para llenar los huecos que dejaban los familiares que se negaban a asistir. Pero cuanto más lo intentaban, más evidente se hacía la soledad en la que se estaban quedando. El rumor ya corría como pólvora: Carmen y José no fueron a la boda de su propia hija, pero ahora quieren que todos vayan a la de Marina. Era un escándalo silencioso, un murmullo en cada sobremesa familiar. Y lo peor, nadie lo negaba. Mis padres insistían en que yo era la culpable, que yo había envenenado a la familia. Pero yo no decía nada. Ni necesitaba hacerlo. Bastaba con que los demás recordaran sus gestos, sus ausencias, sus favoritismos de toda una vida. Un domingo recibí la llamada de mi primo Andrés, uno de los más cercanos a Marina. Me confesó algo que me dejó helada y al mismo tiempo aliviada. Mira, Rebe. La gente no quiere ir, no por ti, sino por ellos. Están hartos de cómo siempre colocaron a Marina en un pedestal y a ti te dejaron de lado. Tu boda fue la gota que colmó el vaso. La supuesta boda de ensueño empezó a desmoronarse. El salón de eventos canceló el contrato por falta de pagos a tiempo, cosa insólita para mis padres, que siempre presumían de ser puntuales con el dinero. La tienda de vestidos de lujo volvió a excusarse: no hay disponibilidad. Los planes se caían uno tras otro, como fichas de dominó. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir. Por primera vez en mi vida, no sentía rabia ni tristeza. Solo una serena claridad: no era yo quien había destruido nada. Ellos mismos habían dinamitado los cimientos de su castillo de cristal. Mis padres, en un último intento, me escribieron. El mensaje era casi una súplica disfrazada de reproche. Rebeca, tú deberías ayudarnos a arreglar esto. Al fin y al cabo, somos tu familia. No contesté. Porque sí, son mi familia biológica. Pero la verdadera familia es la que te apoya, te respeta y te valora, y esa la había encontrado junto a Álvaro y las personas que me tendieron la mano sin condiciones. La noche en que todo se vino abajo, Álvaro y yo estábamos en la terraza de casa, con 2 copas de vino. Mientras el cielo se teñía de naranja, me miró y me dijo: ¿te das cuenta? Llevas toda tu vida cargando con un peso que nunca fue tuyo. Y ahora, por fin, lo has soltado. Tenía razón. No era el final feliz que había soñado de niña, con unos padres orgullosos y unidos. Pero sí era el final que necesitaba, la liberación de una lucha inútil. La boda de Marina, ese evento que debía consagrar la perfección familiar, terminó siendo un reflejo exacto de lo que siempre fueron: una fachada rota. Yo, en cambio, seguí adelante. Ya no como la hija invisible, ni como la rival de mi hermana, sino como una mujer que, por primera vez, caminaba ligera, sin cadenas. Porque a veces la mejor venganza no es destruir lo que el otro tiene, sino construir lo que tú mereces. Y yo ya lo estaba haciendo.